Estoy seguro de que no hay una sola persona leyendo esto que no sepa lo que son los espacios liminales a estas alturas. Pero solo por si acaso. El concepto de espacios liminales se relaciona con ubicaciones físicas que suelen ser de naturaleza transicional. Los pasillos, las salas de espera y los estacionamientos son ejemplos clásicos. La estética liminal se puede definir por el sentimiento único de nostalgia espeluznante que experimentan las personas cuando se les presentan tales lugares fuera de su contexto designado. Por ejemplo, el pasillo de un hospital abandonado puede parecer ominoso y extraño debido a la prevalencia de la actividad humana generalmente asociada con las instalaciones médicas. Si bien la estética específica siempre ha existido, Deva Groves la popularizó y la definió aún más. Por ahora, un creepypasta infame sobre lo que sucede cuando no haces clip fuera de la realidad. Al menos, así es como me familiaricé por primera vez con el término. Como muchos otros fanáticos del trabajo original, estaba ansioso por contribuir al subgénero en constante expansión de los juegos de terror inspirados en espacios liminales. El proyecto en sí no era nada revolucionario. Básicamente, comenzó como un simulador de caminar en primera persona glorificado sin ningún propósito o objetivo en particular, donde puedes explorar varios entornos liminales únicos en 3D. Lo único que era algo novedoso era que no tenía la intención de implementar ningún susto real en el juego. En cambio, depende completamente de la atmósfera para infundir una sensación de suspenso constante en el jugador. Pretencioso, lo sé, pero siempre me ha gustado la idea de un juego de terror que te deja en un perpetuo estado de cuestionamiento sobre si estás realmente solo o no. Hay muy pocos juegos que me den esa picazón en particular, así que decidí hacerlo yo mismo. El primer nivel que creé fue un estacionamiento de varios pisos abandonado. Me basé en el que está al otro lado de la calle. Cada piso era casi idéntico al anterior, y con el exterior siendo solo una extensión interminable de niebla, realmente no podías saber si estabas progresando o simplemente estabas atrapado en un bucle. Una vez más, sé que lo que estoy describiendo no suena tan impresionante, pero tenga en cuenta que yo era un niño de 16 años que estaba aprendiendo a usar un motor de juegos por primera vez. Debo haber repetido ese nivel más de 50 veces, asegurándome de que todo, desde los movimientos de la cámara hasta el ambiente, fuera exactamente como yo quería. Recuerdo pasar días jugando solo con los shaders. No quería que la ubicación se sintiera demasiado artificial, pero tampoco quería restarle valor a la liminalidad agregando desorden adicional. Estaba buscando ese punto dulce entre minimalista y lúgubre. Una vez que finalmente terminé, o al menos lo más cerca posible de terminar, le pedí a mi mejor amigo Alex si podía tocarlo para mí y decirme lo que pensaba. Es un poco cobarde cuando se trata de cualquier tipo de medio de terror, lo que lo convierte en el sujeto de prueba perfecto. Me propuse deliberadamente no decirle que no había fantasmas o monstruos espeluznantes rondando el nivel. Estaba buscando una impresión genuina, después de todo, y griega. Bueno, pensé que habría sido divertido. Me llamó unas horas después. Me di cuenta por su risa nerviosa que todavía estaba jugando. Está bien, hermano. Me rindo. ¿Qué hay detrás de la puerta? ¿Cómo lo abres? Estaba confundido. No recordaba haber implementado ninguna puerta ni nada que pudiera describirse como tal. Mi suposición inicial fue que se había dado cuenta de la broma y ahora estaba tratando de meterse conmigo a cambio, así que simplemente le seguí el juego. Oh, eso. Sí, así que tienes que reunir las 77 páginas y luego un Slenderman animatrónico hiperrealista saldrá de allí y comenzará a perseguirte. Prácticamente podía escucharlo rodar los ojos. Hilarante, amigo, no, pero en serio, ¿cómo lo abro? He buscado por todas partes una almohadilla de presión o una llave o algo así. Al menos dame una pista. Insistí, descartando con sarcasmo su regañina, pero después de un tiempo se hizo evidente que su frustración era genuina. Pasamos la llamada a Discord y compartió su pantalla, mostrándome de lo que estaba hablando. Resulta que estaba siendo muy real. En una de las paredes estaba pegada la textura plana de una puerta. Era rojo, parecido a una salida de incendios, lo que lo hacía aún más discordante contra la paleta de colores de grises y marrones desvaídos que dominaban el ambiente. Parpadeé confundida y me incliné hacia adelante en mi silla. Ciertamente no había puesto eso ahí. Con Alex todavía en la llamada, inicié mi editor de niveles y subí al 7º piso, el mismo piso en el que estaba. Efectivamente, la puerta roja brillante también estaba en mi versión del proyecto. Parecía ser parte del paquete de texturas que estaba usando. No estoy seguro de cómo, pero supuse que de alguna manera me lo había perdido durante mis numerosas partidas.
Fue un pequeño momento WTF divertido, pero obviamente nada por lo que estuviéramos a punto de perder el sueño. Incluso consideré brevemente mantenerlo allí como una broma interna, pero terminé reemplazando la puerta con una superficie más adecuada. Comencé a trabajar en el segundo nivel solo unos días después. Se inspiró en un sueño recurrente que tuve. Un corredor circular, blanco y estéril con filas de casilleros amarillos a cada lado. El jugador habría sido eliminado al final y no se le habrían dado más instrucciones. No había acertijos que resolver, ningún interruptor oculto que revelara algún pasadizo secreto. Ese era el punto. Recuerdo haber pensado que estaba siendo tan inteligente, tan abstracto, como si estuviera a punto de crear la pieza de resistencia de todos los Sims andantes, que serían diseccionados y teorizados en los próximos años. En realidad, todo lo que hice fue hacer una demostración técnica usando un montón de activos prefabricados. La parábola de Stanley definitivamente no lo fue. Después de probarlo un poco, le envié la versión terminada a Alex. Ni siquiera tardó una hora completa en devolverme la llamada. Esta vez, sonaba más agitado que nervioso. He estado caminando durante unos 30 jodidos minutos. ¿A dónde se supone que debo ir? Me reí, pero internamente estaba bastante molesto con él por no apreciar mi visión por lo que era. Lo atribuía a que mi amigo era un idiota sin un solo hueso creativo en su cuerpo. Seguramente no había otra razón por la que alguien no se sintiera cautivado ante la mera perspectiva de caminar por el mismo pasillo una y otra vez. No sé. Intenta abrazar la pared izquierda. Vete a la mierda. Todo se ve igual. ¿Se supone que debo hacer algo con los casilleros? Ahí está la puerta, pero eso no parece hacer nada, así que asumo. Me animé. ¿Puerta? ¿Qué puerta? Alex se rió sarcásticamente. No empieces de nuevo. Ni siquiera fue tan gracioso la primera vez. Me deslicé más cerca de mi escritorio y ajusté mis auriculares, adoptando lo que consideré un tono más serio mientras abría el editor una vez más. ¿Dónde está? El micrófono de Alex crujió cuando exhaló en él. Todavía estaba convencido de que estaba tratando de meterme con él, lo cual, dada nuestra dinámica habitual, supongo que no podía culparlo. No lo sé, hombre, ¿cerca de dónde engendras? Lo encontré casi de inmediato. Cómodamente acurrucada entre dos casilleros vecinos estaba la puerta roja. A diferencia de su iteración anterior, ya no era solo una textura plana, sino un activo 3D completamente renderizado. No podía creerlo, pero allí estaba, su limpia superficie metálica brillando bajo la fuerte iluminación. Solo para reiterar una vez más, estoy absolutamente, positivamente seguro de que no había puesto eso allí. Ya no podía atribuirlo a negligencia tampoco. Una cosa es perder accidentalmente una textura, pero no había forma de que de alguna manera hubiera agregado un objeto completamente nuevo al juego sin darme cuenta. Por supuesto, no había nada detrás de la puerta, ni una forma de abrirla por lo que pude ver, pero eso no hizo que la situación fuera menos rara. La única otra persona que habría tenido acceso a mi computadora era mamá, pero ella ni siquiera sabe cómo usar un navegador, y mucho menos hacer algo como esto. ¿Puede ser un hacker el responsable? Pero, ¿por qué alguien se tomaría el tiempo de editar mi juego de forma remota y dejaría intacto todo lo demás en mi PC? ¿Solo para asustarme? Lo estaban logrando, si ese era el caso. Una vez que logré persuadir a Alex de que esta no era mi idea de una broma elaborada, se asustó aún más que yo. Se convirtió en el protagonista completo de Creepypasta conmigo, diciendo que el juego debe haber estado embrujado o algo así. Ahora, me gustan mi Ben Browner y Sonic.exe tanto como el próximo niño que creció en la década de 2010, pero me habría tomado mucho más que eso considerar la posibilidad de un fantasma cibernético espeluznante que se excita. Poner puertas aleatorias en los juegos de la gente. Pasamos el resto de la noche hablando en círculos. Al final, nos decidimos por el método probado y verdadero de no hacer nada. Recuerdo vagamente haber mencionado algo sobre la reinstalación de mi sistema operativo, pero nunca llegué a hacerlo. Ya tenía muchas cosas con las que estaba lidiando en ese momento. Supongo que se podría decir que este proyecto fue mi medio de escape. Me hizo sentir productivo, como si realmente estuviera trabajando para lograr algo, por insignificante que fuera. En resumen, lo necesitaba, y no iba a dejar que unas extrañas coincidencias me lo quitaran. El tercer y último nivel en el que trabajé fue el más ambicioso hasta ahora. La forma en que lo imaginé es un poco difícil de describir. Creo que se inspiró en una imagen que vi en Reddit. Imaginé un campo grande, completo con colinas ondulantes y amplios valles, pero en lugar de pasto, está todo cubierto por una alfombra verde.
Fijado contra el cielo pintado había un foco muy obvio, que habría seguido al jugador, siempre brillando directamente hacia él cada vez que miraba hacia arriba. El objetivo era hacer que pareciera que estabas varado en esta realidad simulada extraña y mal construida que ni siquiera intentaba ocultar el hecho de que era un set. Como en lo que sea que estaba jugando con mi juego, ni siquiera esperó a que terminara el nivel por completo esta vez. Todavía estaba en el proceso de asegurarme de que la cámara no atravesara las partes más irregulares del terreno. Cuando giré mi punto de vista, lo vi. La puerta roja, ahora demasiado familiar, suspendida en medio de una llanura sin textura. Se mantuvo verticalmente por sí solo. No había nada detrás o alrededor de él. Probablemente habría estado más nervioso si una parte de mí no esperara inconscientemente que finalmente apareciera. De hecho, no estaba asustado en absoluto por alguna razón. Peor aún, me sentí inexplicablemente atraído por él. Mi personaje de jugador avanzó sin mi intervención. Era como si estuviera en una escena cinemática. Muy pronto, estaba parado directamente frente a esa puerta, mirando su marco imponentemente alto. No tenía la opción de dar un paso atrás ni acercarme más. Mientras miraba el identificador completamente renderizado, apareció un mensaje en letras blancas semitransparentes. Presiona E para abrir. Tragué saliva y, desesperada por saciar esta nueva sensación de morbosa curiosidad, hice lo que me indicaron. Mi pantalla se volvió completamente negra y luego pasó a rojo sólido. Otro aviso flotó a la vista. Usa las teclas W, A, S, D para moverte. Nunca me habría dado cuenta de que podía volver a controlar a mi personaje si el juego no me lo hubiera dicho expresamente. Al retroceder unos pasos, me di cuenta de que había estado de pie, cerca de una pared, y en realidad estaba en una especie de espacio cerrado. Cada centímetro estaba pintado en ese mismo tono de rojo sólido y uniforme. A menos que se vea desde un ángulo específico, realmente no se podría decir dónde terminaba una superficie y comenzaba otra. Producía náuseas. Intenté abrir el menú de la consola. No pasó nada. No pude ni salir ni minimizar el juego. Independientemente de la combinación de teclas que intentara, se hizo cada vez más claro que ya no tenía el control. Y, sin embargo, no me atreví a presionar el botón de encendido de mi PC. Tuve este impulso inexplicable de descubrir los secretos de este lugar. Era como una especie de impulso primitivo que estaba conectado a mi cerebro. Esta red aparentemente interminable de espacios vacíos, estaba dividida por paredes y pasillos estrechos. Distinguir una habitación de otra era casi imposible. Sentí que estaba caminando en círculos, y probablemente así fue durante un buen rato, hasta que tropecé con una habitación que en realidad tenía algo. Sobre una mesa igualmente roja había una lata de pintura en aerosol plateada. Inmediatamente después de levantarlo, se me pidió que presionara F en mi teclado para usarlo. Una marca de verificación toscamente dibujada se materializó en la superficie que estaba mirando. Ahora tenía la capacidad de marcar lugares que ya había explorado, lo que, por supuesto, resultó inmensamente valioso. Armado con mi nueva forma de navegación, ahora sentí que estaba haciendo un progreso real. Cuanto más exploraba, más comenzaba a captar ciertos patrones. Me di cuenta de que cada sección estaba compuesta por un número determinado de diseños cíclicos. Por ejemplo, cada quinta habitación tenía forma de L, y cada décima habitación tenía forma de H, y estaba conectada a múltiples corredores, dos de los cuales siempre regresaban al inicio de la secuencia. Prácticamente se convirtió en un juego de ritmo. 1, 2, ve a la izquierda. 3, 4, ve a la derecha. Si los niveles que ya había creado podían verse como su propio microcosmos autónomo, entonces supongo que esta era su versión de Devacrons. Un laberinto de espacios de procedimiento de textura uniforme que, irónicamente, encarnaba el espíritu de liminalidad incluso mejor que cualquier cosa que pudiera haber concebido conscientemente. Y luego, finalmente, después de lo que parecieron horas, entré en una habitación que era bastante diferente a las anteriores. El rojo opresivo fue reemplazado por papel tapiz beige. Me dio esta intensa sensación de déjà vu, y todavía me da cada vez que pienso en ello. Montado en la pared opuesta había lo que parecía un televisor de pantalla plana. No había otras salidas aparte de la que entré. Parecía haber llegado al final del laberinto monocromático. Al acercarme al monitor colocado verticalmente, se me presentaron rápidamente dos opciones. Presiona I para conocer a tu anfitrión. Presiona N para regresar. Hice una pausa por un momento y miré mi teléfono. Eran las 4:45 am. Ya había ido tan lejos. De ninguna manera estaba retrocediendo ahora.
Consideré brevemente llamar a Alex, pero lo pensé mejor. Incluso si lograba despertarlo, habría tenido que pasar otra hora tratando de convencerlo de que esta no era mi idea de una broma. No. Necesitaba respuestas y las necesitaba ahora. Mi dedo se cernió sobre la tecla y... Tomé una respiración profunda y ansiosa y la presioné hasta el fondo. La televisión virtual cobró vida. Líneas blancas corrieron a través de su pantalla. En el centro de un fondo en blanco apareció el retrato inmóvil de un hombre. La imagen era de tan baja resolución que podía contar los píxeles individuales que la componían. Sin embargo, lo que le faltaba en detalle lo compensaba en expresividad. El ceño fruncido caricaturescamente grande del hombre desconocido se hundió en las esquinas de su mandíbula y sus cejas se fruncieron juntas en una mirada malhumorada. Era como si alguien hubiera tomado la foto de archivo de un padre suburbano típico y hubiera usado el filtro licuar para exagerar sus rasgos. Casi salté de mi asiento cuando una voz granulosa e inquietantemente optimista emanó repentinamente de mis altavoces. Prácticamente no había señales de audio hasta el momento, lo que lo hizo aún más discordante. Hola Guest 185. Este es Enrique. Henry es un introvertido. A Henry no le gusta tener invitados. Lo que ves en la parte inferior de tu pantalla es el medidor de paciencia de Henry. Ahora había una barra verde que ocupaba la parte inferior de mi punto de vista. Estaba al 99%. Será mejor que te vayas. Henry no es un hombre paciente. Usa Shift para correr. Después de dar su breve tutorial, el televisor parpadeó y se desplomó, estrellándose contra el suelo. Eché un vistazo a la barra que disminuía rápidamente. 90%. La presión estaba encendida. Ya no estaba cuestionando la logística de lo que estaba experimentando. Solo sabía que tenía que encontrar mi camino de regreso y rápido. La parte lógica de mi cerebro trató de razonar con el resto de mi cuerpo, asegurándome que no corría ningún peligro real. Y, sin embargo, no se podía negar los latidos en mi pecho, o las frías gotas de sudor rodando por mi frente. Usando la tecla Shift según las instrucciones, retrocedí a través de los corredores rojos lo más rápido que pude, aplicando los mismos métodos que usé antes pero a la inversa. Suspiré audiblemente aliviado cada vez que me encontraba con una habitación previamente marcada, ya que me aseguraba que me dirigía en la dirección correcta. 75%. Me tomó varias horas resolverlo inicialmente, y ahora tenía que llegar al inicio del laberinto en una fracción de ese tiempo. El aumento en la velocidad de movimiento ciertamente ayudó, pero no tanto como esperaba. 30%. Podría haber jurado que el medidor estaba disminuyendo más rápido a medida que avanzaba. Era como si este lugar realmente no quisiera que me fuera y solo estaba jugando conmigo, haciéndome pensar que tenía una oportunidad de escapar. 5%. Estaba jadeando a pesar de que yo no era el que realmente corría. Estaba tan cerca, pero, evidentemente, no lo suficientemente cerca. Cuando doblé una esquina y me dirigí a lo que supuse que sería el penúltimo tramo, vi que había otro activo bloqueando el pasaje claustrofóbico. Era uno de esos televisores viejos y voluminosos que proyectaban una imagen estática de la misma cara deformada que antes. Estaba apuntando directamente hacia mí, esperándome. 0%. La voz entusiasta e incorpórea anunció: «Realmente lo has hecho ahora». Lo único que Henry odia más que los invitados son los invitados que se quedan más tiempo que los bienvenidos. Pero no te preocupes. De repente, un fuerte golpe sacudió la ventana junto a mi escritorio. Se me heló la sangre. Tragué el nudo proverbial en mi garganta y lentamente giré mi cabeza hacia él. Había una mano oscura presionada contra el cristal. Fue seguido por otro, y luego otro, todos llegando desde diferentes ángulos, hasta que todo lo que pude ver fueron palmas de varios tamaños agarrando el panel plano, aplicando más y más presión contra él. Henry tendrá que hacerte una visita en su lugar. A Henry siempre le vendría bien más pintura roja. Me caí de la silla justo a tiempo cuando la ventana prácticamente explotó. Fragmentos brillantes esparcidos por mi dormitorio. Aterrorizado, rodé sobre mis manos y rodillas, impulsándome a ponerme de pie antes de salir corriendo hacia la puerta. Un tsunami de desesperanza se estrelló contra mí tan pronto como emergí al otro lado. Ya no estaba en mi apartamento. Extendiéndose ante mí había un corredor carmesí ramificado. Esto ya no era un juego. O si lo era, yo era el entretenimiento. Algo agarró la parte de atrás de mi sudadera. Me retorcí lejos, dejándolo en el agarre de mi perseguidor. Corrí, grité y supliqué. Corrí a través de habitaciones idénticas y pasajes interrelacionados, desesperado por evadir la presencia inminente que seguía cada uno de mis pasos.
Miré hacia atrás por solo un segundo, que fue suficiente para reabastecer mi frenesí de pánico, ya que lo que vi me perseguirá hasta el día en que muera. Un grupo de extremidades alargadas que terminan en manos con forma humana. Usándolos, se arrastró como un ciempiés. En el centro de la masa agitada estaba ese maldito rostro, aunque su ceño fruncido era ahora una sonrisa imposiblemente amplia. Sus ojos se habían convertido en dos vacíos circulares. Temblaban de emoción cuanto más se acercaba. Esto era todo, pensé. No había forma de que saliera vivo de esto. Mis piernas estaban destinadas a ceder más temprano que tarde, y yo no estaba en condiciones de evaluar a dónde iba. Lo que sea que esa monstruosidad grotesca pretendía hacerme, solo esperaba que fuera rápido. Estaba a punto de rendirme a mi destino cuando mi salvación apareció ante mí en la forma más improbable y, sin embargo, irónicamente adecuada. Una puerta roja. Se mezclaba tan perfectamente con las paredes que solo vi su contorno, pero estaba allí, no obstante. Mi salida. Reuní lo que me quedaba de resistencia y cargué hacia él. Mis pulmones estaban en llamas. Ya no podía sentir mis pantorrillas, era como si estuviera corriendo sobre zancos. Cerré los ojos y me tiré contra la puerta, derramándome sobre el asfalto húmedo más allá. Mi hombro y mi codo absorbieron la peor parte del impacto. Afortunadamente, no era mi cráneo. Todavía con mucha adrenalina, eché la cabeza hacia atrás. La puerta se había ido. Solo había concreto manchado con grafiti antiguo. Me froté el codo sangrante y me levanté con firmeza, luego miré a mi alrededor. Estaba en el estacionamiento abandonado frente a mi complejo de apartamentos, el que usé como inspiración para el primer nivel que creé. El sol de la mañana brillaba a través del hueco en la pared exterior. Rompí a llorar en ese momento. Se terminó. Contra todo pronóstico, de alguna manera sobreviví y llegué a casa. Era demasiado bueno para ser verdad, y griega. Bueno, resulta que... Salí a un mundo que rápidamente me di cuenta de que no es mi mundo. Las diferencias son sutiles pero están ahí, la principal de ellas es que mi propia madre no sabe quién diablos soy. Al parecer, nunca había tenido un hijo. Alex amenazó con llamar a la policía después de que me presentara repetidamente en su escuela para tratar de hablar con él. En su defensa, si algún tipo al azar se me acercara y me dijera que es mi mejor amigo de otra línea de tiempo, probablemente reaccionaría de la misma manera. Las cosas no han sido fáciles para mí, como probablemente puedas adivinar. Pasé 2 años durmiendo en los bancos de los parques y hurgando en los contenedores de basura. Incluso recurrió a las drogas para sobrellevar el abrumador trauma y la soledad. No puedo decir que las cosas estén muy bien ahora, pero tengo un techo sobre mi cabeza, lo cual es una mejora. No creo que alguna vez pueda vivir una vida normal, pero lo estoy intentando, por eso publico esto. Ya no quiero estar solo, e internet es el único lugar donde puedo hablar de esto sin preocuparme de que me arrojen a una celda acolchada. No tienes que creerme. Yo tampoco me creería, pero bueno, gracias por leer de todos modos. Hay una cosa en particular que no puedo dejar de pensar. Esa voz espeluznante me llamó invitado 185, lo que implica que había 184 invitados antes que yo. ¿Escapé a la realidad de alguna otra versión de mí que también fue absorbida inadvertidamente por ese lugar? ¿Sabes qué? Ahora que lo pienso, realmente no quiero saber.